Bueno, continuamos con Elías Santana. Condominio a la una. Condominio a la una, nuestra etiqueta para el día de hoy. Elías, el derecho a la propiedad, sobre todo de las personas que se han ido del país. Claro. Hay muchas urbanizaciones donde hay apartamentos vacíos o gente que se ha ido, que la deja cuidando de repente con alguien, o que simplemente están vacíos porque se fueron del país, X, o casas en un barrio, o no solamente eso ocurre en Caracas, habitaciones en el barrio, etcétera, ¿no? Sí. Fíjate, Vladimir. O incluso propiedad, un taller que lo cerraron, por ejemplo. La pregunta, ¿por qué este anuncio del censo ha causado tanta perturbación, ¿Será tanta por esto? inquietud? Bueno, es que tiene que ver con que hay 5 millones de venezolanos que están fuera. Entonces, en un apartamento de repente queda el abuelo, se le fue el hijo, se le fue la nuera y se le fueron los nietos, queda él, hay 3 habitaciones vacías. Entonces, ¿doy esa información? No doy esa información ante un equipo gubernamental que ha hecho de la palabra expropiación una de sus claves fundamentales. ¿Hay algo de paranoia en eso, Elías? ¿O no? No, fíjate tú, yo soy en esto, Vladimir, y te consta en el mundo de los medios de comunicación, soy muy sereno en estos asuntos. Cuando me llega cualquier cosa por WhatsApp le digo, vecino, hay demasiadas razones para preocuparse, no repita cosas que no tienen un fundamento. Lo que pasa es que en este caso hay una trayectoria de una administración que utiliza información que debe ser confidencial para fines partidistas, pero además la figura de los empadronadores, si las asociamos a milicianos, a militantes de partido político o a miembros del llamado Poder Popular, entonces con más razón, ahí no hay paranoia, hay una inquietud razonable que tiene que ver con la posible utilización de la información sobre habitaciones libres, sobre espacios libres o sobre viviendas que estén en este momento no habitadas, y que por eso es que los condominios pues tienen esta inquietud, y ese es un motivo de la preocupación. Y el otro es que si hay un proceso electoral, quizás haya una fuerza política a la que le interese tener un censo hecho a destiempo porque corresponde en el año 2021, con unos resultados manipulados para alterar la composición de los circuitos electorales de acuerdo a una camisa hecha a la medida. ¿Me entiendes, Vladimir? Completamente. Bueno, entonces esas son dos situaciones sumamente graves. Por eso es que vamos, claro, este tema político serán los dirigentes de los partidos políticos los que lo tratarán y que les toca. Me ha extrañado mucho que no ha habido una reacción sobre esto, porque es una finalidad que es obvia y evidente, que podría explicar, por cierto, la premura, el apuro de este anuncio del ministro Menéndez. En cuanto a lo que nos toca a nosotros en micondominio.com, no debemos los ciudadanos venezolanos revelar una información que es confidencial a una persona que no está acreditada por el Instituto Nacional de Estadística, que no está formada y que no ha sido seleccionada de una manera transparente. No tenemos la obligación y nos podemos acoger al artículo 61. No hay sanciones posibles en el horizonte siempre y cuando actuemos. ¿Y qué tal si esos funcionarios van vestidos con una franela del Instituto Nacional de Estadística? Bueno, de aquí a allá veremos cómo han sido seleccionados, ¿no? Primero, ¿en qué tiempos? El ministro Menéndez anuncia esto en septiembre. En el propio mes de septiembre dice que este año será el censo. Vladimir, tú y yo tenemos la edad suficiente para saber que el día del censo ha sido la movilización civil más importante del país. Cada 10 años el país se paraliza, llegan los empadronadores, pasan años seleccionando las rutas, porque los estadísticos tienen que intervenir allí, se capacita a estos empadronadores y la gente salía de la casa cuando ya el censo había pasado por allí. Esto no se puede preparar en unos meses, esto no se puede desarrollar con una experiencia piloto. Ahora, Vladimir, perdona, pero no quiero que lleguemos al final del programa sin hablarte de los otros temas que vamos a tratar, porque este es sobrevenido. Pero antes de eso, sí, hay un tema que también está en boga, que es el del impuesto a la propiedad. Sí, me gustaría una reflexión tuya sobre esto. Bueno, y tiene que ver con este interés que tiene la actual administración, la administración de Nicolás Maduro, con respecto a captar mayor cantidad de fondos provenientes de quienes son propietarios o de grandes propiedades, disculpa la redundancia, o quienes tenemos pues acceso a una vivienda o a bienes ya más acotados. Hay un intento de expoliar a la ciudadanía, de obtener más recursos económicos por una vía como esa. Y eso está íntimamente ligado con este censo, que ha hecho un extraño énfasis, porque lo llaman incluso censo inmobiliario, y con lo del código QR, para darle a determinadas personas toda la información sobre cuáles son los rasgos, cuáles son las características y los datos
de adentro de esa vivienda. Ojo, en cualquier país del mundo, Vladimir, yo tendría como ciudadano que estar agradecido de que vamos a tener un código QR y que se va a hacer un censo, porque esa es una foto que todo país necesita. Todo país para diseñar sus políticas públicas necesita saber cuántos niños hay, si están ubicados en las escuelas, cuántas personas de la tercera edad, la condición socioeconómica, cuántas personas tienen una condición especial para diseñar una política pública. Pero en este momento, en la Venezuela del año 2019, suspicacia, recelo y una postura vertical, contundente de no cooperar con un Bueno, censo eso de se esta resuelve naturaleza. aclarando las cosas, ¿no? Aclarando Claro términos. que sí. Y ojalá Bueno, el ministro Menéndez por eso reciba el día de Vladimir, Santana. por eso es la carta. Por eso hicimos una carta. Y Estamos de paso lo actuando invito a Vladimir a la una. de acuerdo al librito. Así es. Pero Sí. bueno, hablemos del temario también, de este encuentro del 28, de condominios del Fíjate, 28 de Vladimir, septiembre. nosotros siempre hemos hecho estos encuentros de condominios en las ciudades. En Valencia llevamos 6, en Maracay hay 6, en Caracas también 6, en Maracaibo 4, en Barquisimeto 3. Los condominios, los encuentros de condominios son reuniones de adultos que participan en los condominios para aprender, para ver cómo se están resolviendo los problemas en un momento determinado. El año pasado, cuando Nicolás Maduro anunció el sueldo mínimo a 1.800 bolívares soberanos, hicimos un programa de Vladimir a la una, hubo aquel temor en la clase media, gente que se apresuró a despedir a la conserje, a los visitantes, a los vigilantes, porque no íbamos a poder pagar ese sueldo o no íbamos a poder pagar las prestaciones, y nosotros recorrimos el país intentando explicar que en un mes o en 2 meses esos 1.800 bolívares soberanos no serían nada y que las prestaciones en un ambiente de hiperinflación tienden a cero. Bueno, en ese momento hicimos un primer encuentro nacional de Junta de Condominio usando la plataforma de la radio y allí pues atendimos ese problema, hiperinflación en bolívares, inflación en dólares y megadevaluación. Este año nos marcó los megapagones que ocurrieron a partir del 7 de marzo. Entonces, este segundo encuentro nacional se llama Soluciones para los condominios frente a la crisis. Primer tema, energía, electricidad. ¿Cómo podemos hacer para un previsible? Tú has tenido aquí expertos sumamente importantes que dicen que hay un escenario de un megapagón igual o superior en su impacto en la sociedad. Dios nos libre. Dios nos libre. Pero tenemos que hablar de eso, hablarlo claramente, hablarlo con los expertos, con los condominios que ya tuvieron experiencia y con los expertos sobre cómo nos podemos preparar. El segundo tema es agua. O sea, cómo vivir con este racionamiento del agua, el tema del agua de lluvia, de la posibilidad de hacer un pozo, cómo aumentar la capacidad de almacenamiento en un edificio. ¿Energías alternativas? En el primer punto vamos a hablar de energía solar, vamos a hablar de energía eólica, se va a hablar también de opciones frente a los generadores, porque todo el mundo piensa en las plantas, pero los generadores pueden tener consecuencias secundarias para el edificio. O tú te compras un generador de energía eléctrica en Maracaibo que funcione de gasolina, gas o en diésel y no consigue. Entonces es mejor pensar, por eso vamos a hablar de la energía solar, porque hay ciudades en donde es verdad que es una inversión mayor, pero en el mediano, en el corto plazo recuperas esa inversión porque no vas a depender de los combustibles. Un tercer tema es telecomunicaciones, cómo no perder la conexión y qué aplicaciones existen en el mercado que nos permiten tener funcionando nuestros grupos de chat o estar conectados por internet o poder oír a los medios de comunicación en una situación de megaapagón. Ese es el tercer tema. El cuarto, Vladimir, son lo que vivimos cuando los megaapagones con respecto a la recolección de los desechos, de la basura, y la posibilidad de que a través del reciclaje nosotros podamos ahorrar en las bolsas negras de basura y cómo cuando no se recoge la basura aumentan las plagas. Entonces, cómo los condominios podemos prevenir o cómo podemos combatir esas plagas. El quinto es el tema de la seguridad, porque obviamente no podemos disminuir la inversión en seguridad. ¿Cómo hacemos con el tema de vigilancia privada y de los equipos que queremos tener en materia de seguridad y la organización comunitaria? Y el último, Vladimir, es el de la administración. ¿Por qué? No te están cobrando tu condominio en dólares. No te están hablando de por aquí te indexación. preguntan precisamente, Claro. ¿por qué promueves el pago en dólares en los condominios? No, yo no Dice aquí promuevo, derecho yo no VIH. promuevo el pago en dólares en los condominios. Lo que sí es que si esa es una realidad, si yo voy a un mercado en Casalta o voy a comprar un repuesto a través de un portal o voy
a una farmacia, el dólar es el valor referencial externo. Entonces, nosotros tenemos que, en ese punto, vamos a hablar de esa dolarización, cómo ha llegado a esa dolarización, cómo podemos manejarla, cómo lo podemos reflejar administrativamente para que sea transparente el manejo de ese dinero ahora en divisa, cómo las criptomonedas pueden ser también una opción para los condominios, ese punto se va a tratar. Y vamos a presentar un software, un programa de más que de administración de condominios, de desarrollo de comunidades. Un programa que se llama Vecindario y que está diseñado, Vladimir, para la autogestión, para que un condominio de propiedad horizontal o de la Gran Misión Vivienda Venezuela, que también son vecinos que viven en condominios, podamos administrarnos, podamos autogestionarnos con la ayuda de esta nueva ¿Cuáles son los herramienta requisitos tecnológica. para participar en este encuentro? Bueno, pueden meterse en el portal www.micondominio.com. Es gratuito para todo el que se conecte por radiocomunidad.com ese día y pueda interactuar y lo puede ver. En cada ciudad, dependiendo de si consiguieron un local de una iglesia, un colegio privado o alquilaron un hotel, en cada ciudad los organizadores locales pedirán una contribución para esos gastos. En el caso de Caracas va a ser en la Universidad Metropolitana, en el Paraninfo de la Universidad Metropolitana. Hay que hacer una contribución económica para costear el funcionamiento de ese encuentro. La clave está en el portal o escribirnos a info@micondominio.com. Estamos en las redes. Es el sábado de la semana que viene. Para los habitantes de Caracas va a haber transporte desde la línea del metro. Bueno, Elías, te agradezco mucho. Vladimir, este sábado hay una asamblea vecinal en el municipio Sucre. Ajá. De los vecinos, de los empresarios, de la sociedad de padres que queremos la salida de este penal de la zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana, que sabes, esto que se escaparon unos presos, que está construido para 150 personas que deben pasar horas allí detenidas y hay casi 1000. Esto es una situación explosiva en el área metropolitana de Caracas y va a ser este sábado y tenía ese encargo pues de mis vecinos de hacerte esa invitación especialmente. Muchas gracias, pero además es un tema de derechos humanos porque hay que ver lo que es el hacinamiento en un retén policial que no tiene las condiciones para tener presos. ¿Cómo será esa vida allí, ¿no? Y los familiares. Bueno, es uno de los dramas que tenemos aquí en Venezuela, Elías. Sí. Bueno, te agradezco muchísimo. ¿Tú eres optimista con respecto al futuro de Venezuela al corto plazo, Elías? Ya terminando. Alguien que es fanático de los tiburones de La Guaira siempre es optimista. Eso está en tu currículum, por eso te han dado trabajo, ¿no? No, sí soy optimista. Claro que sí, los venezolanos nos merecemos algo mejor a lo que tenemos en este momento y creo que todos, desde nuestra posición, tenemos que trabajar para que eso ocurra, Vladimir. ¿Qué vas a hacer con el béisbol este año? ¿Tú que eres fanático de los tiburones? Está rudo, está difícil. Está difícil. Sí. Bueno, te agradezco mucho que nos hayas acompañado, Elías. Un gusto. Gracias por habernos acompañado. Bueno, sigan ahora con Brújula Internacional. Será hasta la próxima.